Ah, ya, ya, ya. Sí, sí, sí. Entiendo, entiendo. Sí, sí, sí. Sí, ahí lo que nos faltó fue guante, ¿verdad? Porque tal vez hubiera avisado unos días antes, entonces iba a ser un poquito más fácil. También el alcohol, perfecto. Bueno, pueden escribir si consideran que algo más faltó, entonces también voy a tener en cuenta para el otro grupo con quien voy a estar trabajando en la siguiente semana. Igual yo les leo después. Gracias, Sofía, y gracias a todo el grupo. Creo que salió muy bien nuestra actividad para hacer una de las primeras actividades que realizamos juntos. Em, Me gusta mucho el tema de la sugerencia porque en todo momento, del tema de los grupos, porque en todo momento hablamos de que se formen grupos y que esos grupos no se muevan, de ese grupo no se vayan y recorran con otros pacientes. Sí, yo también me di cuenta de eso y le decía que permanezcan en su grupo, pero creo que ahí lo ideal sería que hagan grupos y que de repente me pasen esa hoja con sus grupos. Y ahí que ustedes, por ejemplo, vayan anotando si le llegó un perro que se llama Puppy, un perro, X perro, y anotan incluso la patología que tenía ese paciente y con alumnos del quinto año ya nosotros trabajamos, pero es un poco más estructurado ya. Ellos tienen que realizar la medicación, un estándar de medicación en el momento de la práctica, preparan una receta y yo controlo todos esos detalles. Y ahí se realiza lo que es la medicación y se le prepara la receta también al paciente. Entonces así también se va trabajando. Y bueno, creo que está todo. Fue un éxito total. Muchas personas me escribieron, o sea, la doctora me envió el screen de las personas que le escribieron a ella, que son sus conocidos, y otro grupo de gente me escribió a mí para preguntarme dónde nos habíamos ido, dónde estábamos, porque le querían vacunar a sus perros, a pesar de que el flyer decía que era hasta las 12. Entonces, vamos a ver nomás lo de eso que domingo la gente no se quiere despertar temprano. Bueno, si no hay ningún comentario sobre lo que es la actividad del domingo, yo de hecho ya les felicité, les vuelvo a felicitar y van a ir mejorando y aprendiendo más con sus otros profesores, ya calculo yo. Y el próximo año yo les voy a estar invitando también a algunas que otras actividades que voy a ir realizando. Bueno, vamos a hacer un repaso rápido de las partes sobre las cuales ya estuve hablando con ustedes y vamos a dar nuevos fármacos. Bueno, aquí nosotros básicamente llamamos fármacos diuréticos. Ya hablamos, ¿a qué llamamos nosotros fármacos diuréticos? ¿Cómo ustedes definen a fármacos diuréticos? Entonces ahí ven, ¿qué será que son diuréticos? ¿A qué área están relacionadas los diuréticos? ¿En dónde ejercen su acción o su mecanismo de acción los diuréticos? Ya aceptarlo a sus compañeros y continúen. Bueno, acá nosotros podemos ver que básicamente los diuréticos ejercen una acción de producir una mayor eliminación, principalmente del componente de agua o la parte líquida y también de lo que son componentes de menor tamaño. Sabemos sodio, vamos a hablar un poquito de lo que es el potasio y también incluso el calcio. ¿Dónde ejercen su acción los fármacos diuréticos? Bueno, los fármacos diuréticos ejercen su acción
en tres puntos específicos, que son los principales. Tenemos el túbulo colector proximal, el túbulo colector, perdón, el túbulo colector proximal, el túbulo colector distal, y tenemos lo que es tanto la rama ascendente como descendente de las asas de Henle. También otro grupo de fármacos ejercen su acción sobre lo que es los componentes de mayor tamaño estructural, o sea, la parte osmótica. Entonces nosotros tenemos que los fármacos diuréticos se van a clasificar en dos grupos principalmente. Fármacos de acción osmótica y fármacos de acción diurética que actúan sobre el sodio en un 15, un 10 a un 5 y un 5%. Estos van a actuar en lo que él ya revuelvo a repetir, túbulo contorneado proximal, distal y asas de Henle. Volvemos a ver la estructura y acá está justamente lo que yo les mencionaba. Según el mecanismo de acción, los diuréticos se pueden clasificar en dos grupos principalmente: diuréticos osmóticos y diuréticos con un mecanismo de acción específico. ¿Cuáles son? O cómo, a qué nos referimos con mecanismo de acción específica, que van a actuar sobre esos tres puntos que mencioné anteriormente y eliminando lo que es el excedente de sodio o de potasio dentro de esta estructura, además de la parte líquida. Acá ya clasificamos nuevamente a los diuréticos en inhibidores de la anhidrasa carbónica, diuréticos de asa, tiacidas y los diuréticos, en este caso, ahorradores de potasio. Entonces, por color se clasifican según el punto donde ejercen su acción. Después tenemos la clasificación según el grado de natriuresis que producen, el grado de eliminación de la parte líquida, pero también acompañada de componentes de sodio. Entonces, acá tenemos diuréticos con eficacia de techo, o sea, alta, diuréticos con eficacia media y diuréticos con eficacia baja. Entre los diuréticos que tenemos de eficacia alta o de techo, hablamos de aquellos fármacos que eliminan más del 15% de la carga de sodio, que tendría que producirse una reabsorción del mismo dentro de lo que es el organismo, pero en vez de que se reabsorba, esta sustancia lo que hacen es precipitar su eliminación. Entonces acá hablamos de techo alta de un 15% de la carga de sodio. Después hablamos de diuréticos con eficacia mediana. Ahí hablamos de diuréticos que se encargan de eliminar el 5 a un 10% de la carga de sodio filtradas. En este grupo nosotros encontramos a las tiacidas. Después hablamos de otro grupo que son los diuréticos con eficacia baja. Ahí nosotros hablamos de que solamente eliminan un 5% de la carga de sodio. Entonces, a estos fármacos se los consideran ahorradores de potasio. Quiere decir que dentro de este grupo tenemos a los inhibidores de la anhidrasa carbónica y a los fármacos osmóticos. A partir de ahí también nosotros hablábamos que la elección de un determinado fármaco implicaba un objetivo terapéutico. ¿Qué es lo que nosotros queremos lograr utilizando ese fármaco en específico?
Entonces, en el caso de que tengamos presente un edema, entonces necesitamos que se elimine principalmente a lo que es este componente, el sodio. Y la rapidez con la que se va a eliminar este fármaco también es fundamental, perdón. La rapidez con que este fármaco va a eliminar esos componentes también es fundamental, porque hay casos en los que pone en peligro la vida del animal. Bueno, entonces yo les pregunto a ustedes, si nosotros tenemos, en este caso específico, un caso de edema generalizado, en el cual nosotros vemos que esto pone en peligro la vida del animal, ¿cuál es el fármaco diurético? En este caso, ¿cuál es el grupo de fármacos diuréticos que vamos a utilizar? Habíamos visto que se clasifican porcentajes de eliminación de sodio. ¿Cuál es el que vamos a elegir nosotros? Según lo que vimos, en lo que es la clasificación general y teniendo en cuenta el parámetro que acabo de mencionar. Voy a repetir por ahí si se distrajeron. Acá nos habla de que si nosotros necesitamos eliminar un edema, se va a buscar principalmente la eliminación de lo que es el sodio. Entonces necesitamos un diurético que sea intravenoso y de gran potencia. Acá ya nos dice el fármaco, nos dice que es la furosemida, uno de los principales. Pero nosotros vimos un cuadro en donde se clasificaban. Eliminan en un 15, eliminan en un 5, un 10, eliminan en un 5%. ¿Cuál vamos a seleccionar para este caso específico? Que tenga mayor porcentaje de eliminación. En un 15%. Perfecto. Ahora nos, nos menciona otro caso. Si se contempla un tratamiento prolongado, será ideal la administración oral de un diurético que sea osmótico, si nuestro tratamiento es prolongado. Y ahí nosotros tenemos en cuenta que el mecanismo de acción de casi todos los diuréticos es la eliminación del sodio. El organismo del animal necesita ese intercambio de sodio, potasio y calcio para cumplir lo que son sus funciones fundamentales. Entonces, por eso se elige el diurético osmótico, que es de menor eliminación prácticamente de lo que es el sodio. Entonces, de esa manera nosotros vamos analizando sin mucho conocimiento aún y teniendo en cuenta la clasificación, cuál es el diurético que elegiríamos. Pues tenemos fármacos inhibidores de la anidrasa carbónica. Cuando nosotros hablamos del mecanismo de acción de estos